Vamos a iniciar la reunión de esta tarde. Hoy es 12 de junio del año 2024. Oración al empezar la reunión. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a las que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar ponerle discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los medios a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado, de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Baidolides, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Vamos a continuar con la lectura del libro Caídas y Ascensión, que es El Torero, por el espíritu Víctor Hugo, y el medium es Nivaldo Pereira Franco. En el numeral 7. La insania prosigue tornando infelices a los involucrados. La pasión carnal es un residuo del primitivismo en la criatura humana, que aún no pudo superar los impulsos de la sensualidad, embriagándose con los vapores del sexo, que la atormenta y no se sacía en la voluptuosidad de la consumación precipitada. Responsable por incontables crímenes en el transcurso de los milenios, en razón de su predominancia en la estructura emocional de los individuos, hiere cruelmente los sentimientos y despedaza las mejores aspiraciones del idealismo, de la belleza y de los compromisos morales. Casi irracional domina el pensamiento y la emoción, arrastrando a lóbregas y sórdidas situaciones que pueden ofrecer el placer extravagante, sin aplacarse o calmar a aquel que permite su cultivo. Insaciable, esclaviza a quien dice amar, sometiéndolo a las más rudas exigencias y servilismo, siempre disfrazados de testimonios de afectividad. En consecuencia, con el paso del tiempo y la repetición de los hábitos enfermizos se cansa, produciendo insatisfacción y desdén por la persona, su anterior objeto de voluptuosidad, que cambia por una nueva pareja tan pronto la encuentra. Esa pasión delictuosa y enfermiza domina una importante cantidad de personas, con o sin disfraces, que transfieren hacia sus deseos sensuales las aspiraciones de que estaba lejos de conocer el pasado de la mujer a la que se había acercado. Perdón, aquí me confundí. Vamos a repetir este punto. Esa pasión delictuosa y enfermiza domina a una importante cantidad de personas con o sin disfraces, que transfieren hacia sus deseos sensuales las aspiraciones de la existencia, la cual pasa a circular en torno del foco de la libido perturbadora. Todas las operaciones que realiza, las ambiciones que anida, los esfuerzos que desarrolla, tiene por meta alcanzar la lujuria y sumergirse en la insensatez de un placer rápido, que solamente la imaginación es capaz de prolongar para nuevamente recomenzar en función de una falsa necesidad para vivir, entorpeciendo los sentimientos que desarticula a golpes de ansiedad e inquietud, atormenta sin cesar, transformando al ser en su dependiente total. Vicio mórbido se asemeja a la toxicodependencia, al tabaquismo o cualquier otro partícipe de la infelicidad humana. La mente casi irracional se fija en las fuertes sensaciones de la sensualidad y pierde el control con relación a las elevadas manifestaciones del sentimiento afectivo, que deja de tener un significado real para expresarse en esa forma perturbadora con la cual es confundido.
Por eso, la antigua cultura del sexo, que ahora se impone como fundamental para la vida del placer humano, deberá ceder lugar a la conciencia del amor para conducir a la sociedad por los legítimos caminos de la plenitud de la realización. Susanita era esclava de la pasión carnal. La mente descontrolada por los deseos innobles se había tornado cruel al constatar la preferencia del examante por la señora, contra quien no disponía de recursos propios para superar aún, mas teniendo en cuenta su condición subalterna, decía: los celos que irrumpieron y la dominaron, la convirtieron en una adversaria silenciosa y vigilante de aquella que era una mujer sin pudor, que le había arrebatado a su pareja, que era igualmente inmoral. Concomitantemente, el desprecio por él comenzó a controlar sus pensamientos, diseñando programas para torturarlo y de esa forma vengarse de la otra, cuando él subiese al patíbulo de la desgracia. En el fondo, el odio es un proceso enfermizo del amor, que aún permanece en el sentimiento y cuando es despreciado se envenena, deseando inversamente lo que le agradaría que sucediese. El placer, que al no ser disfrutado, se experimenta en la destrucción de aquel que lo niega. Se mostraba seductora de toda forma posible a fin de herir a aquel que la desdeñaba, y para despertar su codicia comenzó a mantener un noviazgo con otro valet de la mansión. Santiaguito lo había percibido, pero desinteresado de su destino no se dejó sensibilizar, excepto ahora, cuando la situación se tornaba difícil para él. En aquella misma noche de la confesión intentó modificar la expresión facial y el comportamiento con relación a la mujer despreciada, a quien notó los modos más corteses y la mirada fulgurante, como si fuese portadora de algún deseo e interés. Como se encontraba en conflicto, no sabía cómo proceder, ya que estaba vinculada a Jaime, poseedor de buen carácter moral y tal vez interesado en la construcción de una familia que no lograría concretar. Percibiendo la transformación del examante, agudizó los sentimientos en su dirección y le facilitó la oportunidad para que le hablasen de alguna forma, volviendo a encender la llama de la pasión que apenas estaba cubierta por las cenizas de la rebeldía y del despecho. El contacto fue breve y con reservas, empero lo bastante para que ella se reanimase, sintiéndose nuevamente deseada, no lo suficiente por ahora para un radical cambio de actitud. En la noche siguiente observó que el interés del catalán permanecía, resolviendo enfrentar la situación desafiante, olvidándose totalmente de su compromiso con su novio, que estaba lejos de conocer el pasado de la mujer a la que se había acercado. Observó que el joven pavo real dijo con fingido desdén: me mira e intenta conversar conmigo desde la noche anterior. ¿Qué está pasando? ¿La fuente generosa se encuentra sin linfa para quitar su sed? ¿O el agua se presenta envenenada por el remordimiento o turbada por nuevas sustancias? No había duda. Él concluyó: la cruel mujer estaba al tanto de su relación con la señora. No obstante, la ira que lo invadía, que ocultó muy bien, le respondió también de manera irreverente. Cuando el verano se torna ardiente en el sentimiento y la estación calurosa aún está lejos, no hay otra alternativa sino buscar algún oasis de abastecimiento con agua generosa y refrescante, tal vez no muy pura, pero con suficientes recursos para rehacer las energías y calmar el calor que asfixia y aturde. ¿Estará cansado el viajero desolado de la fuente generosa y rica, o la misma dejó de ofrecer el beneficio de su frescor? Ni una cosa ni la otra. La fuente está siempre a la orden de quien sabe buscar el agua con cariño y sorberla con ternura. Ocurre que el sediento siempre prefiere volver a la naciente primera, donde descansó y se liberó de la sed atormentadora que cargaba. La joven enrojeció, emocionada. No podría saber si aquellas eran palabras verdaderas o no, empero experimentó una explosión de alegría que el deseo refrenado hasta ahora le proporcionaba ante la perspectiva del placer anhelado. Dejemos los enigmas, dijo Susana, sonriendo. ¿Qué está sucediendo después de tanta distancia y sufrimiento que me has infligido? Nada hecho de propósito, elucidó el catalán deseado.
Cada momento tiene su valor y significado. Vengo atravesando un periodo de desolación ante la muerte inesperada de don Fernando, a quien me ofrecí mis mejores servicios y respeto. Procuro imprimir sinceridad en la voz, lo que era verdadero, en parte, y cierta dosis de emoción para impresionar a la muchacha. En aquella noche fatal estuve con él, de que me había llamado momentos antes de su muerte prematura. Deseaba desconcertarla en caso que lo hubiese visto entrar o salir de la vivienda. Cuando supe que estaba muerto, no pude más dominar mis sentimientos de angustia y de dolor, refugiándome en el aislamiento y la inseguridad de mi futuro, lo que aún me domina y me hace sufrir. Y la señora, que te destaca con su simpatía, habló de propósito a fin de penetrar en el país misterioso del alma. ¿No te prometió alguna recompensa por la muerte del marido? La pregunta fue casi directa con respecto al crimen. Controlándose con energía, el mancebo respondió: la señora, es claro, me solicitó paciencia cuando tuve oportunidad de atender a su llamado una vez, prometiéndole que me mantendría en el trabajo al que siempre me dediqué, con la modificación natural que ocurrirá con la ausencia del amo. ¿Y ella y el sacerdote quedarán con todos los bienes de don Fernando? El sacerdote. No sé qué te refieres, respondió sorprendido el joven. Claro, el sacerdote con quien mantiene un viejo romance, conforme dicen algunos empleados más antiguos, o simplemente calumniadores, no puedo evaluarlo. Lo que me llama la atención es que él ha estado aquí más de lo que debería y sus servicios religiosos imponen, sea ahora o fuese antes, cuando el patrón estaba de viaje. No dudo que tengan algo en común, lo que además no es sorpresa para nada. Aquí nos están comentando con respecto a esa situación, ¿verdad? Que antes de compartir con Susana, nos da a conocer las situaciones de ese sentimiento bonito, especial, sincero, o esa pasión. Y que en un momento dado, cuando se termina, algunas personas dicen como llamarada de tuce, ¿verdad? Se quema y ya no queda nada, porque realmente no era un sentimiento, sino que era una sensibilidad, una atracción, ¿verdad? Entonces acá nos está manifestando que tomemos en cuenta ese punto, que puede ser como el alcohol, que puede ser como el tabaco, que puede ser como una droga, que solo se cambia de esa situación para poder ir analizando. Y lo interesante acá, lo que nos manifiesta, que eso ha perdurado por siglos, o sea, todavía no se ha acabado, y cabalmente nos ponemos a analizar con una serie de acontecimientos que está en nuestro diario vivir, ¿verdad? Sí. Y esta señora tenía que ver con el padre, con el sacerdote también. ¿Por qué? Porque tenía el arte de la seducción, y el padre también estaba... Él en un inicio no estaba con el interés de ser padre para transformar su persona, sino que para ver qué es lo que podía conseguir materialmente hablando. Entonces, hay bastante. Vamos a continuar con la lectura. Dice acá: Santiago Flori Ruiz no esperaba esa información que le confirmaba sus sospechas, pero no estaba preparado para escucharlas con sarcasmo y perfidia. Tembló de rabia y no se descontroló, porque deseaba llevar el diálogo hasta el fin, de modo de descubrir cuánto sabía ella, aunque fuera martirizada. Entonces, tú me dices que durante los viajes del amo, ese canónigo venía a la casa y aquí se demoraba en algo que no parece de carácter religioso. Eso es sin duda una sórdida calumnia. Deseo que así fuese, puesto que no estaba preparado para la verdad que golpea a los débiles y pusilánimes. De manera alguna. Aún me recuerdo que, no hace mucho, él estuvo para cenar durante la ausencia del patrón y la tuya, quedado tan embriagado que fue necesario que la señora lo mandase llevar de vuelta a la casa parroquial, porque no tenía condiciones de caminar con equilibrio.
Los comentarios del cochero y del auxiliar fueron perturbadores, considerando que esa es una conducta desapreciable para un religioso. Por lo tanto, es evidente que no vino para rezar. Además, yo te confieso que detesto a ese hombre gordo y vulgar, de mirada codiciosa y perversa. Se hizo una pausa prolongada y desagradable. Cada uno de los interlocutores estaba auscultando su propio mundo íntimo, perdidos en el tiempo y en los conflictos. Fue Susanita quien rompió el silencio pidiendo: dejemos a esos infelices en paz y conversemos sobre nosotros, lo que me calmará, renovando mi alma y dándome aliento para continuar viviendo. Llamado a la razón, el joven, que se retorcía en los extractores de los celos y de la rebeldía por haber sido usado por los hábiles criminales, tenía en los ojos lágrimas ardientes que no llegaban a caer. Temblaba, empalideció mortalmente y expelía un sudor glacial. Felizmente el manto de la noche impedía que pudiera ser visto en el estado lamentable que desnudaba su interior ante la información que lo alcanzaba con puñales dilacerantes. Con un esfuerzo hercúleo se dominó a fin de continuar la conversación que se le tornaba insoportable. Al ser nuevamente invitado al diálogo solamente sobre ambos, esclareció que se encontraba muy aturdido con los últimos acontecimientos. Sin duda, conservo deseos y cariño por ti, afirmó casi sin convicción, a fin de aquietar a la muchacha y dejarla en una mejor situación de confianza. Acto seguido, él solicitó permiso para recogerse a su lecho en razón de sentirse agotado física y mentalmente con todos aquellos acontecimientos perturbadores. Al sentirse aliviada y confiada en el futuro, Susanita nada objetó y lo dejó ir, sin haber percibido su perplejidad ni el choque de que había sido víctima ante las informaciones de los hechos que desconocía. Él sentía necesidad de soledad a fin de reorganizar su mente, coordinar las ideas, descubrir lo que estaba pasando y que le habían hecho los dos cobardes criminales, involucrándolo en esa trama cruel y permaneciendo insensibles con relación al homicidio y a su destino. Se arrojó en el lecho y se sumergió profundamente en los interrogantes de difícil respuesta, sino aquellas que más lo martirizaban. Había sido la víctima fácil para que el crimen fuese perpetrado y ellos, los impúdicos, el sacerdote y doña Josefa, pudiesen disfrutar los resultados que anhelaban. Se habían aprovechado de su ingenuidad e ignorancia, por cierto, combinado todo con anterioridad, y lo arrojaron al abismo de la vergüenza y de la tragedia, pero no quedarían impunes, aunque él se hundiese en el pozo de la locura. Tomaría la justicia en sus manos y se vengaría de la actitud que tuvieron con relación a su estupidez, con lo que ahora estaban exultantes. El odio es una llama que incendia los sentimientos y hace arder a todas las aspiraciones dignificantes de la criatura humana. Enceguece y enloquece, quitando la razón y asfixiando las emociones. Fue con esa llama, quemándolo incesantemente, que Santiago vio pasar la noche sin conseguir dormir o haber disminuido el impacto de la revelación sobre la relación sexual del sacerdote con la pervertida señora. En aquel momento no sabría decir a quién detestaba más. Lo cierto es que los enfrentaría y haría cualquier cosa por desenmascararlos, aunque ese gesto terrible le costase la existencia, que ya no tenía sentido después de esos infames acontecimientos. El alba lo sorprendió abatido y trémulo, como si hubiese salido de una larga enfermedad. Las ojeras estaban acentuadas en la faz desencarnada y los ojos, brillantes y fogosos, parecían dos brasas apagándose bajo una niebla de lágrimas que no caían. Tan pronto le fue posible, le envió a la señora un mensaje solicitándole una audiencia urgente e impostergable, dada la gravedad de que se revestía. La astuta, que no esperaba tal pedido, segura de su propia perfidia, aceptó de pronto entre curiosidad y sospechas. Se preparó para recibir al amante, ambicionando perturbarlo sensualmente y despidiendo a la sierva, a quien pidió que aguardase un nuevo llamado. Ordenó que el catalán entrase en alcohol.
Cuando lo vio no pudo contener una exclamación que se escapó de sus labios. Su mirada ahora estaba desvariada, los labios en rictus de ira, las manos trémulas y todo él estaba descontrolado como nunca anteriormente. No la saludó con el respeto que antes le dedicaba, puesto que aunque era su amante, no olvidaba su posición de siervo remunerado. Ahora, trastornado, fue ríspido y cínico, dirigiéndole ofensas sin ningún escrúpulo, ciertamente merecidas sin ninguna medida. Estalló en palabras rudas. ¿Cómo se atrevió a traicionarme por medio de mentira, de amor y de deseo, en cuanto se regocijaba en la lujuria con el odioso don Lorenzo? ¿Cómo pudo ofrecerse a cualquiera que se le presente, engañando a unos y otros, al tiempo que planeaba asesinar al marido inocente y gentil, a quien deseaba descartar para ampliar el radio de sus licencias y perversiones? Por cierto, me escogió, considerándome un estúpido, conforme lo fui, para atender a sus desmanes, ilusionándome con la falsa pasión y la inspiración del sacerdote bandido. Ahora que consumo su mayor deseo y más tarde entrará en la posesión de la fortuna del desdichado marido arrojado a la sepultura, irá a repartir con el impúdico los bienes que fueron almacenados con sacrificio y honradez. El odio que lo descontrolaba emocionalmente también le dificultaba el raciocinio y el orden de los pensamientos. Casi fulminada por la sorpresa, doña Josefa se levantó, llevó sus manos al rostro, ahora desencajado, y casi gritó pidiendo socorro ante el cómplice desvariado. Tenía la impresión de que sería agredida físicamente. Tal era la violencia de las palabras y gestos en forma de acusación, digamos la verdad, justificada porque era real. No obstante, consiguió soportar la afrenta y cayó sobre un diván aterciopelado, totalmente perturbada por el inusitado acontecimiento. Casi sin voz, aprovechando una pausa en la cual el acusador se encontraba casi sofocado por el desequilibrio de la emoción, lo interrogó igualmente airada. ¿Puedo al menos saber qué está aconteciendo? Además, no te permito, bajo ningún pretexto, que tengas el atrevimiento de faltarme al respeto. Soy tu amante, sí, para mi infelicidad, pero por deber, soy también tu patrona, que no me dejo alcanzar fácilmente por nadie, menos por ti, a quien te concedí el privilegio de una relación afectiva que tu condición de inferior no supo merecer. ¿Cómo te permites entrar en mi alcoba y en voz alta ofenderme sin al menos permitirme el derecho de una aclaración o de defensa? Para que quede muy claro, te exijo que salgas de mi cuarto y, si es necesario, deja esta casa, pues de lo contrario me valdré de mis prerrogativas de propietaria, mandando expulsarte como a un perro enfermo, arrojado al recipiente de los desperdicios que mereces. ¿Quién piensas que eres para exigirme cualquier justificación sobre mis actos? ¿Qué nueva infamia tus compañeros del mismo nivel de degradación han arrojado contra mí? Los siervos son siempre seres inferiores que, por más que se les haga, nunca están satisfechos y envidiando a sus amos, a los cuales deben respeto y gratitud. Por lo contrario, los odian por codicia, por su posición social y económica. Retráctate, pues, antes de que yo también pierda el control sobre mis acciones. Ella se irguió, había recuperado la prepotencia y con el orgullo herido lo enfrentó, con el dedo acusador y casi desfigurada también con la mirada furibunda y el rubor del odio enrojeciéndole el rostro. Santiago Flor y Ruiz no esperaba la reacción de su compañera y en el desorden de las emociones prorrumpió en un llanto nervioso, convulsivo, en un casi brote de locura. Ella lo dejó crisparse, sin comprender lo que había acontecido, permaneciendo dominada por el rencor que se había adueñado de sus sentimientos. Jamás imaginaría una escena tan ruda, ni el desplante vergonzoso de ese paria, enfrentándolo e hiriéndola moralmente. Se sabía infiel, pero no toleraría que se lo dijesen. No ignoraba la gravedad de los crímenes perpetrados. Empero,
Nunca le permitiría a nadie que se los censurasen en forma de acusaciones aunque fueran verdaderas. Prefería la muerte a una confrontación de tal naturaleza. Estaba dispuesta a perder ahora para ganar después. En esa fracción de minuto en que razonaba aturdida y excitada, recordó del riesgo de ser responsabilizada por la muerte del marido. Pero él había sido el asesino, quien le aplicó el golpe final y sería la palabra de él contra la suya. Todo dependería de la forma como organizarse la propia defensa, en su condición de viuda, por lo tanto víctima de la irreparable pérdida. Es cierto, no faltarían comentarios a favor del bandido, pero también habría mucha defensa por parte de los aduladores y mercenarios que a todo se prestan. También estaría en juego la declaración de su reverenderísima de los Hoyos. Después de un estallido de improperios y acusaciones, hubo una pausa en la tempestad, generando un silencio casi aterrador. El joven catalán, aún sin recuperarse del disturbio nervioso que lo acometía, se acercó a la mujer, que se mostraba como ultrajada, se arrodilló a sus pies bañado por el llanto y le ciñó las piernas tartamudeando. ¿Cómo puedes traicionarme con el infame sacerdote? ¿Cómo el desgraciado me estimuló al crimen? Seguramente, de acuerdo con tus planes, ¿no es verdad? La mujer, ahora impasible, comenzó a comprender que algo había ocurrido y tenía necesidad de descubrir hasta el último detalle. Manteniéndose como inalcanzable, respondió con desdén: aunque yo no tenga el deber de informarte sobre mi vida particular, más allá de nuestra relación, deseo me esclarezcas sobre la absurda acusación. Nunca te dije que era inmaculada ni te perdí pureza moral en torno de tu pasado, que no me interesa. Fui atraída por ti y me permití la lisonja de honrarte como mi afecto. A pesar de eso, tengo que decirte que el señor canónigo jamás me inspiró ninguna emoción, excepto el asco que siento por su persona. Era así, una pérfida descarada, pero tendría que mantener la situación en que se encontraba a prueba de cualquier mancha, sin poder, no obstante, evitar las sospechas fundamentales. Estoy informado que él siempre te visitó en la ausencia de don Fernando y que ha estado aquí con frecuencia, que fue recibido con hospitalidad en cuando yo me atormento en mi lecho, lejos de respeto y consideración. ¿Cuáles son los motivos que lo han traído hasta esta recámara, donde ha permanecido a veces hasta la embriaguez total, como ocurrió durante una cena en los meses pasados? Ella sonrió irónica, nerviosamente, burlándose de los celos del joven inexperto. Deben saber que don Lorenzo siempre tuvo acceso a esta casa, gracias a mi fallecido marido, que lo tenía muy en cuenta. Es natural que yo lo tratase bien en el pasado, con o sin la presencia de Fernando, y ahora lo haga por su interés de traerme el confort de la religión, sino que me encontraría mucho más afligida. Después de una pausa que hizo a propósito, continuó: es cierto que deseé librarme de mi marido a causa de la locura que lo dominaba poco a poco, agrediéndome y amenazándome. Sin embargo, yo también lo amaba, en razón del hombre bueno que siempre fuera, hasta el momento en que comenzó a desequilibrarse, fascinado por el carlismo y su pasión política, su ambición económica, su prestigio en la sociedad. Ahora que las aguas revolucionarias se calman, siento su presencia emocional, lamentando su funesto destino. Y como era una consumada actriz sin escenario ni teatro, asumió una postura de sufriente para sensibilizar al amante y le preguntó con otra entonación de voz: ¿qué ocurrió tan grave para enloquecerte así, amenazando nuestro compromiso de fidelidad y de amor después del desenlace de Fernando? ¿Será que al menos no merezco tomar conocimiento de aquello que se trama contra mí, con tu consentimiento, en lo que resultara la desgracia de ambos? ¿Cómo la calumnia puede tener tanta fuerza que supere la inocencia, la honradez? ¿Qué pasó? En su rostro se dibujaba una expresión de dolor fingida, que desarmó
al acusador arrodillado a sus pies contemplándola de abajo hacia arriba. Ella estaba jadeante, casi curvada, tal vez blanca, y la tez blanca y la cabellera abundante que le caía sobre los hombros desnudos, en actitud provocante y sensual. Santiago se desconcertó y, totalmente aturdido, se levantó sentándose en un amplio sillón aterciopelado. Tomó su cabeza febril con ambas manos y prosiguió llorando, ahora lágrimas de arrepentimiento carentes del ardor de la amargura y del odio. Sucede que la amo tanto cuanto a mi vida, balbuceó tímidamente. Informado de la intimidad del padre con la señora, me descontrolé, dejándome arrastrar por la calumnia de que él es huésped de sus sentimientos desde hace mucho tiempo. De este modo, me sentí confundido, usado por ambos para que se desembarazasen del impedimento para una vida más disoluta juntos, descartándome después al pasar en aquel melifluo hipócrita a quien recurrí en confesión creyendo en la falsa religión que predica. Le abrí mi alma de alguna forma en gratitud por haber sido él quien me colocó junto a don Fernando, y de otra manera por mi fe ingenua en las enseñanzas de la iglesia, sintiéndome descartable y programado para ser la próxima víctima, aunque desconocía de qué manera irían a actuar para librarse de mí. No pude dormir y durante toda la noche un solo pensamiento dominó mi mente: ¿qué sería la destrucción de ambos mis enemigos? Por eso no dudé en tomar la resolución de rechazar todas las precauciones y cuidados, llegando hasta aquí, de lo que no me arrepiento. Por lo menos sé de sus sentimientos con relación al pérjulo, a quien odiaré por el resto de mi vida. También yo lo detesto, lo interrumpió la mujer, que ahora había recuperado la frialdad emocional, y si pudiese me libraría de su presencia desventurada, que no puedo demostrar ostensivamente. Ante esa declaración que lo alegraba, Santiaguito reconquistó la alegría y abrazó a la disoluta, que esperaba atraerlo de vuelta, pese a que a partir de ahora no mantendría la misma confianza. Lo descubría débil y demasiado sensible, lo que lo tornaba un peligro, en razón de la inseguridad emocional de que había dado muestras y de los conflictos experimentados como consecuencia del crimen cometido. Sin embargo, el tiempo le ayudaría en la solución de lo que ahora consideraba motivo de cuidado. No obstante, el deseo carnal, que estaba controlado, pasó a dominarla, e interesada en involucrarse sexualmente, la insensata volvió a interrogarlo con la habilidad que le era natural. ¿Y quién te envenenó contra mí, al punto de trastornarte de esa manera? Él iba a pronunciar el nombre de Susanita, pero se detuvo. Airado contra la joven de Torremolinos, la pequeña aldea de la playa de lo que más tarde sería parte de la Costa del Sol, un motivo más para liberarse de su influencia, que aún no había decidido cómo hacer, en razón del conocimiento que ella poseía en torno del homicidio y de la relación con la patrona. Calmándose totalmente y recobrando el interés por la seductora, de la explosión del odio pasó a las emociones de la lascivia, entregándose ambos al placer de la carne en desaliño. La mujer vulgar se sintió homenajeada por el amante joven y sediento de lujuria, sin preocuparse con las consecuencias insanas de su conducta reprochable. Los amantes, embriagados de placer, no se dieron cuenta del tiempo que transcurría, hasta el instante en que percibieron que lo prolongado de aquel encuentro iría a provocar sospechas en el alma y en los demás, sospechas en el ama y en los demás empleados, demostrando que fue algo más que una conversación de negocios entre la patrona y el empleado, prometiéndose nuevos encuentros y animándolo con la futura gratificación a la altura de su merecimiento. La mujer, cansada, despachó a su pareja, quien aparentemente restableció el equilibrio y volvió a sus aposentos. Con la muerte de don Fernando, aún no había quedado claro cuál sería su función, lo que más tarde sería establecido, de forma que estuviera próximo del amante conforme el deseo de ambos.
Aquella trama que fue la consecuencia de desdichas irreversibles, de alguna forma fue diseñada en el mundo espiritual inferior por los enemigos de Santiaguito y de Doña Josefa, valiéndose de la sensibilidad perturbada de Susanita. En el juego de las pasiones subalternas y sin freno se encontraba el campo apropiado para el fermento del odio, fácilmente articulado por medio de la inspiración perversa en esos sentimientos controvertidos. Aquí podemos hacer otra pausa. La última parte que nos comenta es cómo las entidades en el bajo astral aprovechan nuestras debilidades, nuestras faltas de cuidado, falta de vigilancia, y cómo sigue pasando todavía por comentarios, por situaciones así fuertes. Claro, existen muchos testigos de ciertos acontecimientos, pero la forma como dan a conocer los acontecimientos no es de una forma tranquila y clara, sino que con una manera muy particular propia de cada uno de los personajes en esta trama, como en la trama de nuestra vida diaria, ¿verdad? Cómo nos pueden decir alguna cosa que nos levanta, nos hace reflexionar, nos hace enojar, nos hace odiar, nos hace hacer una serie de acontecimientos fuertes, y cómo es de importante la vigilancia, ¿verdad? Y lo que a qué nos va manifestando. ¿Algún comentario? ¿No? Está largo, pero está... ¿Bueno? Sí, lo que pasa es que como ahí todo lo que mueve esta señora, ¿verdad? Sí. Ella mueve los hilos de todo. Exacto. A su antojo. Exacto. Y ahí donde podemos ponernos a pensar que existen personas así, que les gusta dominar todo el campo, estar en un grado más alto, pero de dominio, o sea, no un grado de elevación espiritual, sino que mantener todo bajo control, y cuando algo se les sale de las manos están preocupados porque ese cabo suelto puede en un momento dado desarmonizar todo lo que está debidamente organizado para ella como persona. No se diga, en nuestra vida cotidiana hay personas que les gusta mantener el saber de cada uno de los integrantes, ya sea amigos, familiares, conocidos, personas de trabajo, a todos, o sea, casi que está minuciosamente analizado. Y en algunas ocasiones mencionan algunos hermanos, si fuese para bien, excelente, porque a todos estuviera ayudando para exaltar, animar, fortalecer, apoyar. Pero en este caso es, según las circunstancias, para mantener dominio sobre ciertas personas, ¿no? Creo que es importante también el ver ahí. Se puede imaginar cuando estas personas son así y están cambiando el curso digamos, de la vida, del destino de una persona. ¿Qué pasará ahí? Porque realmente, acuérdese que sí, claro. ¿Quién soy yo para venir a hacer eso? Yo eso lo entendí hasta hace poco, ¿verdad? De hecho soy muy alejado, muy apartado, que no me gusta meter. Como que uno ya tiene esa penita, sí. Es algo que sucedió y que uno quiere evitar. Claro, pero imagínense que yo venga y quiera cambiar el curso de las cosas solo porque a mí se me place. Y sí, ¿qué pasa si esas personas ya tienen su destino trazado? Y uno las cambia. Y pero ni siquiera la persona misma, sino alguien más. Sí. Porque se le antoja que así tienen que hacer las cosas y así tienen que suceder. ¿Qué creen que pasa con esas personas que están orquestando todo esto? Y tienen que pagar el daño. ¿Verdad? Tienen que pagar. Porque estaban destinados a otro fin, a otras actividades, pero ellos se les ocurrió tenerlos, acapararlos y dominarlos. Y ya no les permiten salir de este entorno para poder superarse y mejorar. Claro que uno
por alguna razón está involucrado en esa situación también. Pero que también tiene que, por eso dice el Maestro Jesús que se va a pagar hasta el último céntimo de lo que se ha hecho. Pero qué duro, ¿verdad? Porque, digamos, pues hay mucha ignorancia, mucha falta de información también. Porque, ¿cómo va a ser eso de que realmente yo quiera manipular todas las cosas a mi antojo y que no tenga como, digamos, ¿cómo le digo yo? Como esa parte de mí que me lo haga ver? Porque yo me imagino que hay personas que se lo realizan. Porque la verdad uno puede acompañar a las personas en sus problemas y todo su dolor en lo que quiera, pero uno no puede ser partícipe de las cosas, ¿verdad? Hay que aprender a respetar como esa parte, ¿verdad? Sí, cabalmente. Y entonces, dentro de, o sea, como está nuestro guía espiritual que nos apoya, pero muchas veces por nuestras actitudes y acciones nos alejamos de las entidades que nos pueden orientar. No es que ellos se alejen, sino nosotros somos quienes nos alejamos por la faja vibratoria que más densa, más pesada, y entonces nos conectamos y tenemos afinidad con entidades que nos mandan una serie de ideas acordes a nuestras inclinaciones, y ahí es donde tenemos los problemas. Pero también el hecho de que uno permita eso Sí, también. mucho que ver, pues, porque yo pienso pues ahora de que si yo tengo un destino trazado por circunstancias de la vida divina, yo hice muchas cosas mal, pues están hechas mal, pues pasará lo que tiene que pasar, pero de hoy en adelante que yo me doy cuenta de que realmente yo soy el que decido y de que solo yo puedo controlar como ese permiso para permitir que las personas que estén cerca de mí influyan en mí, eso también tiene mucho que ver. Sí. Pero eso es solo a través del conocimiento y de la experiencia, ¿verdad? Sí, conforme nosotros queremos cambiar, conforme nosotros queremos transformarnos para bien, por supuesto, y tener una postura distinta ante la vida, entonces tenemos esa oportunidad. Pero si tenemos en nuestra mentalidad el dominio, el querer martirizar, el querer hacer nuestra voluntad, no estamos en esa sintonía superior, sino que estamos en una sintonía de baja vibración, ¿verdad? Sí, es que ellos que tienen como ese tacto, ese gusto para querer hacer las cosas, y es impresionante de que lo hacen tan bien, ¿no? Sí. Montan todo un teatro, se lo imaginan, todo. Pero yo he aprendido mucho de todo esto. Yo digo, me siento mal a veces porque digo yo, no soy quien para venir a interrumpir el destino de los demás, cualquiera que sea. Es algo que la persona quiera se acopia a uno, ¿verdad? Pero no para dirigir, sino que para compartir, para crecer juntos y para hacer muchas cosas juntos, ¿verdad? Pero no con la idea de venir y tomar de dirección como que si uno fuera el dueño de esta vida, ¿verdad? Y si es complicado, pienso yo, porque uno está cediendo muchas veces a otra persona mucha de su información, ¿no? O uno lo está haciendo sin sentir. Esa manipulación que hablamos de la señora esta, doña Josefa, ¿cómo se llama? Doña Josefa. ¿Verdad? Ya tener como ese arte, porque eso también tiene su arte, o habrá influencia ahí de algo. Y sí, hay influencia, pero también menciona en la lectura en capítulos anteriores que ella ha sido así en otras vidas. Bueno. Entonces ella tiene, o sea, se siente cómoda en esa posición, porque lo ha cultivado y la ha sabido interpretar, como dice, como una obra de teatro, como una artista, como una actriz. Sí. Así está como la gente. Toma esto, toma el otro, toma aquello, ponete aquí, ponete allá. Empiezan, ¿verdad? Y yo digo, no saben ni siquiera lo que yo estoy sintiendo para que me digan eso, ¿verdad? Sí. Y yo digo, gracias, pero no es lo mismo decir, mira, a mí me funcionó esto, pero obviamente todas las personas somos diferentes, ¿verdad? Sí, cabrón. No podemos ir por allá a pretender saberlo todo, ¿verdad? No es lo mismo compartir uno sus experiencias a hacer lo mismo. Y eso sí me ha dado mucho a mí. Y tener cuidado de saber con quién hablo ciertas cosas, porque a veces uno se le va un poquito
¿verdad? Sí, también. Y uno piensa que todas las personas están en el Y mismo ajá, y sentido. pueden ser reservadas. Cree uno que con la persona con quien uno va a compartir es reservado y Sí, y no pasa eso, ¿verdad? Entonces creo que también uno da la pauta a la manipulación muchas veces, ¿verdad? Uno por la ignorancia, como le digo, de no saber muchas cosas, pero cuando uno ya las analiza ya es otra cosa diferente. sí. ¿Algún comentario? Yo pienso que es bastante importante analizar, como estaban comentando, porque digamos aquí podemos notar lo de la siembra libre y la cosecha es obligatoria, porque digamos viene alguien y prácticamente le destroza el plan de vida que traía otro, ¿verdad? Entonces puede ser, como mencionaba Guillermo, que la persona esté consciente del daño que está haciendo, digamos que es un malo, que es una persona mala francamente, y podría ser también lo que mencionaba, una persona que, o sea, un ser que está haciendo daño y no se da cuenta porque así es su manera, su naturaleza, y cree que está bueno lo que está haciendo. Entonces, sí, me viene a la mente el caso de cuando los papás dicen, le dicen al hijo, tenés que hacer lo que yo te digo. Hasta cierto punto tiene que ser así, hasta cierto punto. Y hasta cierta edad también. Pero no voy a, como padre, no voy a estar yo pretendiendo vivir mi vida a través de mis hijos. No voy a decir a un hijo, mira, vas a ser ingeniero químico porque yo solo pude ser abogado. ¿No? Yo quería ser ingeniero químico, pero como yo no pude, entonces vos vas a ser ingeniero químico. Y así voy a sentir yo que se está cumpliendo. O que venga un hijo o una hija y que me diga, mira papá, esa mujer que tenés no me gusta, no me parece. Supuestamente ellos tienen su vida y yo tengo la mía. Yo no puedo decirle a mi hijo, mira, esa patoja no me gusta. O bueno, estoy hablando ya de un hijo adulto, ya pasando de 20 años, ¿va? No le puedo decir yo, mira, no quiero que estés con esta muchacha. Lo prohibido es lo más codiciado. Y lo que voy a provocar yo al hacer eso, al decirle, no, aquí no la quiero ver. O si tengo una hija y le digo, mira, ese muchacho no me parece, así que no lo quiero ver, lo que voy a provocar es que se precipiten. O sea, no directamente lo voy a hacer yo, pero voy a tener parte de responsabilidad por no haber dicho, mira, está bueno traerlo aquí, compartamos, conozcamos, para que se dé cuenta cómo es la persona. Entonces, yo ahorita lo mencionaba desde el punto donde los papás quieren dominar a los hijos y también cuando hay hijos que tienen de títeres a los papás. Y también en el caso de los hermanos. No. Mira, hermano, no vas a hacer esto porque yo sé que esto no te conviene. O sea, no me parece, tenés que hacer otra cosa porque a mí esto no me parece. O a mi hermana le digo, mira, no, vas a vivir la vida como yo te estoy diciendo, este fulano no te conviene. Estoy mal. O viene mi hermano o mi hermana y me dicen, mira, tenés que dedicarte a otra cosa. Mira, esa persona no te conviene, o esa amistad, por ejemplo. Entonces ahí estamos cayendo también en error, en lo que mencionaba de estarle fregando el destino. Sí. No digo que uno no pueda intervenir porque hay cierto punto en el que uno tiene que hacerlo. Si yo veo que algo está mal, lógicamente voy a decir, mira, fíjate que te vas a estrellar si haces tal cosa. Si haces tal cosa te vas a estrellar porque ahorita, mira, las actitudes que estás teniendo te han ido llevando a tener tal cosa, pero ahí le estoy digamos, orientando según lo que yo he observado, pero no le estoy diciendo, mira, tenés que hacer, y lo que voy a provocar es que tal vez más fácil se estrelle, porque más rápido voy a caer en el error. Entonces considero que sí es importante eso que habían mencionado de los planes de vida y lo que mencionabas de las influencias que pueden haber, ¿no? Porque, por ejemplo, esta señora Josefa, hay quienes se acercan y le van inspirando, le van sugiriendo, pero a ella le gusta ser así. Entonces, en este caso, digamos,
es como una parte de la colección de oraciones espíritas, donde dice que los malos espíritus llegan donde les atraen, porque la entidad siente felicidad o siente placer en el mal, o donde la entidad no tiene dominio y se deja caer fácilmente. ¿No? Es solamente. Gracias. Sí, eso me hace recordar mucho. Yo tengo un hermano más pequeño que vive en Estados Unidos, pero a él le encanta dirigir la vida de todos y decirles qué tienen que hacer y todo. Pero conmigo no he podido, ¿verdad? Porque no dejo. No dejo porque no me parece. No me parece. Y la verdad me pongo a pensar ahorita que usted está diciendo eso de que muchas veces de otras vidas, o sea, ya lo han hecho. Sí. Entonces me pone mucho a pensar eso. Un día, por ejemplo, él tiene un microbús acá, le encanta andar llevando y trayendo gente para todos lados porque es así de montones de gente, ¿verdad? Y nosotros somos 15 hermanos. Entonces jala a todos los del otro lado y los de aquí. Y a todos los meten en un microbús y ¡pum! Se van todos, se los llevan. Yo nunca voy porque no funciona así, colectivamente. La aglomeración. Sí, no me gusta, porque no sé, no me parece que todo el mundo, o sea, no se organiza. La verdad no aguanto yo eso. Como dicen, afuera del rebaño. Sí, y no me siento cómodo porque definitivamente son, no sé, si a 2, 3 cuesta organizarlos y ahora 15, ¿cómo van a hacer? O sea, yo no sé. Pero la moraleja aquí es, le digo a mi hermana un día, te vas a ir, ya, pues no estoy diciendo que vaya a pasar, pero sí pienso, le digo yo, de que qué responsabilidad jalar a todo ese montón de gente y que algo pueda pasar. Posibilidades. ¿Verdad? Me pongo a pensar yo. Okay. Me daría una gran pena, ¿verdad? Yo no podría cargar con eso. Me puse a analizar en ese momento de todo. Entonces siento de que muchas veces no sé qué es lo que entra acá, si es ego, si es qué, pero definitivamente solo por el hecho de quererlos yo tener a todos juntos, porque yo quiero, porque yo considero que eso es lo que me gusta, o sea, hasta dónde puedo llegar con todo eso. No pasó nada, pues qué bueno, ¿verdad? Pero yo sí analizo mucho esa parte, definitivamente que yo no puedo orquestar todo y dirigir todo. Pienso que falta mucho que aprender acá y a mí me deja eso mucho del mensaje, ¿sabes lo que me está diciendo ahorita? Con todo lo que yo veo en él, ¿verdad? Pero me pongo a pensar de la otra parte, ¿qué tantas faltanzas, qué tantas carencias pueden haber para que yo pretende quiera estar con uno? ¿Verdad? ¿Qué es carencia para llenar? No se halla, no se siente si no está ahí rodeado, pero puede ser que esa situación que está provocando sea solo momentánea. Sí, son momentos en realidad, ¿verdad? Pero sí también, como digo, tiene un precio también, porque si yo quiero manipular las cosas a mi antojo, ¿verdad? Como por ejemplo me dice, mira, te voy a regalar unas tortillas, pero eso sí, yo quiero que las uses para esto, esto y esto y esto. Y yo digo, mira, pues yo no necesito. Y la otra está en que si me vas a dar algo, no con condicionantes. no me condiciones. Porque vos los estás condicionando a todos a hacer lo que vos querés que sea. Mejor vení, dáselas o preguntarles a ellos si realmente están de acuerdo con las condiciones que vos vas a poner. Porque cada quien hace con lo que tiene, lo que quiere. Entonces a mí no me vengas a condicionar, porque si no, no. O sea, yo no te estoy pidiendo nada. Entonces yo voy a hacer lo que yo quiera, si es así. Pero por eso le digo, o sea, hacen eso, o sea, las personas que piensan anticipadamente tienen todo el tiempo para estar maquinando todo eso de cómo podría ser, cómo podría solucionarle la vida a las personas. Sí, tienes razón. Supuestamente de la mejor manera, pero yo siento que a la larga no sabes si estás haciendo daño. Creo que ¿dónde está el libre albedrío de cada uno? ¿Verdad que sí? Entonces no, porque cada quien tiene derecho a equivocarse a lo que sea, ¿verdad? Sí. Que le vaya peor o le vaya mejor, que sé, que puede ser que le vaya mejor. Vaya, ahorita vienen y nos sorteamos los terrenos porque llegó un momento donde ya teníamos que ver qué hacíamos con eso. Entonces así como que yo incómodo con eso. Y se me ha ocurrido, porque
porque hay mucha gente problemática alrededor. Yo Sí. he estado como haciendo mis quites, pero al final llegó. Mira, vamos a hacer el sorteo, vamos a hacer una videollamada para ver qué pasa. Pero tanta cosa les digo yo para que te quede en el peor lugar, le digo yo. Lo pensé, ¿verdad? Entonces se hicieron los sorteos, pero eso sí, yo quiero ser el primero, el que voy a escoger qué papel quiero, ¿verdad? Habían verde, anaranjado, rojo, ese. Entonces yo quiero el verde, pero yo pensé con el corazón. En ese momento pensé, sí, iba a ver ese color de... Tienes esperanza. Sí, entonces ese quiero. Y me tocó lo que todos querían, que es la finca matriz. Es como que no lo estaba pidiendo. ¿No? Siempre sencillamente dejé que las cosas fluyeran. Exacto. Mejor. ¿Verdad? Pero así, ¿verdad? Como yo digo, así va uno mejor por la vida, muchas veces siendo más dócil, ¿verdad? Dejándose llevar. Dejándose llevar por lo que es. Yo he aprendido mucho de eso, ¿verdad? Pero he aprendido también a analizar a las personas y que no vengan a querer ir sobre mí pensando en que van a manipular Sí. todas mis decisiones, porque eso no es así, ni tampoco yo me interesa así. Tampoco yo, como le digo a usted con respeto, tiene que hacer las cosas a su lineamiento, ¿verdad? Porque es la persona que sabe cómo dirigir. Yo no soy quien para hacerlo. Si puedo dar una opinión es muy diferente, y si se aplica a unos es igual, no pasa nada, ¿verdad? Pero uno tiene que respetar mucho todos los lineamientos de cada persona. Excelente. Echando carga, Exacto. Si hay que poner más carga uno, hombre, para después. Sí, y no es lo mismo comentar que Hacer. decidir Sí. o que imponer a ustedes. Sí. En este caso es la imposición. ¿Verdad? Sí. Como mencionaba, digamos, por ejemplo, cuando a veces un familiar dice, mira, te voy a regalar tal cosa, pero no quiero que se lo vayas a dar al vecino o a un primo. Sí, eso Pero si a mí me regalan algo, o si yo regalo algo, yo no tengo que estar ahí condicionado. La persona puede hacer lo que quiera con lo que yo le regalé porque ya es de ella. Claro. Y como digamos, por ejemplo, viene y me dice, mira, este pollo es para vos. Y como no me lo como en el momento, lo voy a regalar a la vecindad. No, hombre, eso no es así. ¿Verdad? O sea, se mira algo sencillo, pero realmente desde algo sencillo hasta algo más grande se dan todas esas cosas. Sí, es completo. Pero sí es obvio que hay personas que uno puede aprender a, ¿cómo se podría decir? Analizarlas, ¿verdad? Cuando es así. Sí. Vamos a terminar este capítulo. Dice, aquella trama que fue la consecuencia de desdichas irreversibles, de alguna forma fue diseñada en el mundo espiritual inferior por los enemigos de Santiaguito y Doña Josefa, valiéndose de la sensibilidad perturbada de Susanita. En el juego de las pasiones subalternas y sin freno se encontraba en el campo apropiado para el fermento del odio, fácilmente articulado por medio de la inspiración perversa en esos sentimientos controvertidos. De esa manera, no fue difícil la tentativa inicial para futuros acontecimientos más trágicos. El homicidio vergonzoso fue igualmente programado por esos mismos secuaces de malos instintos que, los involucrados en las relaciones infelices, por cuya razón se vinculaban aún más para el futuro de dolores y recuperaciones acerbas en el proceso de la evolución. Lo más lamentable era que el noble espíritu, don Fernando Ordóñez y Provenza, en razón de la forma cruel por la cual había desencarnado, no consiguió apartarse del domicilio, permaneciendo turbado, sin comprender exactamente lo que le había acontecido. La agonía que sufrió durante el tiempo en que fue asfixiado por los brazos fuertes del bandido homicida, con la almohada de plumas permaneció afligiéndolo hasta que, lentamente, fue tomando conocimiento de toda la trama del crimen, desorientándose y padeciendo penosamente. Aun cuando su madrecita desencarnada había intentado retirarlo
del lúgubre recinto. El desequilibrio que lo dominó facilitó que el odio lo desvariase, permaneciendo allí en cuanto los acontecimientos seguían su curso. Por lo tanto, fue en ese estado de emoción desequilibrada que acompañó la escena cruel entre su paje y su mujer, espantándose con lo que vio y oyó, culminando en la sordidez de la comunión sexual, sin el menor pudor en practicarla en el mismo lecho en que le robaron la existencia física. Sometido por el horror por todo cuanto se daba cuenta, pareció que estaba fijado con plomo a la recámara, sin conseguir entender realmente lo que sucedía y cómo sería el futuro. En ese estado de descontrol pasó a ser asistido por los adversarios espirituales de sus desafectos, quienes le explicaron la circunstancia de la muerte criminal, de la prosecución de la vida después de la consunción y transformación de la materia, así como de las posibilidades de que disponía para vengarse de los canallas que lo traicionaron miserablemente y que se regordearon sobre su cadáver sin la menor consideración porque él fuera, por lo que hiciera, por lo que dejara. Apuñalado moralmente, sin la iluminación de una fe profunda y racional, todas las exequias y homenajes fúnebres, cultos y misas que le fueron dedicados a peso de oro ni siquiera lo alcanzaron y menos lo confortaron. En la turbación inicial de la desencarnación no pudo participar de los actos de simulación religiosa ni de los acontecimientos domésticos. Solo más tarde, a medida que se fue dando cuenta de la realidad en la cual se encontraba, es que pudo evaluar el significado de la vida, el hecho de la muerte. Todas las apariencias terrestres tienen valor apenas para el orgullo y la ambición humanos, preocupados con los intereses miserables de la materia sin el menor significado para el ser espiritual, cuyo patrimonio se encontraba incito en él mismo que con sus actos. El noble español, a pesar de presentarse como un hombre de bien, era portador de un pretérito de culpas que no había conseguido rescatar por falta de lucidez espiritual, razón por la cual culminó la existencia física de forma trágica, que podría transformar en un fenómeno que ilumina. La sorpresa, empero, consecuencia de lo que observó y fue obligado a presenciar, lo llevó a la locura, al deseo de venganza, perturbándolo y desvinculándolo del divino auxilio que nunca falta. Pero que la intolerancia, la rebeldía, la sistemática ambición de venganza impiden que alcance su objetivo. La bondad sola en sí no basta para la recuperación de los gravámenes espirituales, por ser exigible la transformación moral, la sumisión a los designios de Dios, la paciencia ante los hechos infelices, el coraje para proseguir sin arrastrar las cadenas del odio, del resentimiento, de la amargura, que retienen al ser en la retaguardia de donde procede. Es por eso que el amor, en sus más complejas expresiones, es fundamental en la vida de todos los hombres y mujeres, por el poder que posee de libertar e inspirar confianza en el futuro, aproximándolos a Dios. A pesar de los tumultos y agitaciones en la mansión Ordóñez, la primera comenzó a entibiar a la región y a brotar en el suelo aparentemente chamuscado la sinfonía de las flores en el majestuoso verde mezclado, anunciando la presencia de la nueva estación del tiempo, enriquecida por las infinitas posibilidades de recomposición emocional y de construcción moral para las criaturas humanas. Y así terminé este capítulo. Se me venía algo a la mente. ¿Qué tan válido será el hecho de que uno se dé cuenta que hay personas que están actuando de una forma no adecuada? Y que tal vez uno no acepte lo que está pasando, ¿verdad? Sí. Porque uno ya analiza. ¿Será válido venir y meterse y decirlo? ¿O es mejor quedarse callado y solo ver cómo las cosas pasan? Porque también hay que algo, ¿verdad? Si
Si son personas que están provocando esas situaciones y ya tiene que ser así porque es parte del proceso que ellos tienen que vivir, porque tienen que crecer, los que están haciendo el daño y los que lo están recibiendo. Y tal vez uno es el espectador. ¿Qué puede pasar ahí? Y si uno tiene la posibilidad de poder ayudar, se ayuda para poder, aun cuando estén en esa posición de perturbación, pero para poder tener esa lucecita para ese cambio. En las mismas entidades espirituales nos comentan que hay momentos de desfase emocional en las franjas vibratorias inferiores, pero cuando hay momentos pequeños de lucidez, se acercan y les van dando orientación y apoyo para que se recuerden de que no están solos y que si cambia ese deseo sincero del cambio, va a cambiar para evitar que se carguen más por el daño que se está haciendo. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad, bueno, sabemos que están bien cerrados en el punto, bien, están como continuando con esa tentativa que desde un inicio realizaron, pero hay la posibilidad de que recapaciten, se les puede dar esa orientación. ¿Por qué? Porque en ese instante no solamente estamos nosotros colaborando, sino que quizás el guía espiritual de las entidades que están siendo perturbadas. Y por eso mencionan que no faltan formas para poder de determinado momento evitar ciertos acontecimientos trágicos. Hacen lo posible, hacen para que ya no nos carguemos más. Claro, lo que usted mencionaba, hay ciertos acontecimientos que tienen que atravesar en base a lo que menciona acá de la lectura, por los desvaríos o los descuidos que nosotros tuvimos, pero ahí recordamos de que lo que mencionaba Jesús, el escándalo es necesario, pero hay de aquel quien lo provoque. O sea, para evitar más escándalos, más provocaciones y más carga de acciones no correctas. ¿Qué pensás? Había una parte donde mencionaba de que el astral inferior tiene planes. Sí, es una situación delicada, digamos, porque ellos tienen cierto límite del que no pueden pasar. Pero también se mencionaba que está el rencor, está el resentimiento, las situaciones que están adentro de cada quien, dependiendo de los casos. Entonces esto me hace pensar en los pensamientos, que depende qué pensamientos sean los que tengamos, eso nos puede imantar. Puede hacer, digamos, que caigamos en esas trampas que puede estar planeando el astral inferior para perjudicarnos. Y sin embargo, también analizo lo que mencionaba Valdo, de que hay destellos, digamos, destellos que puede tener alguien que está sumergido en la maldad. En algún momento le viene como cierta reflexión, entonces ahí es donde aprovechan las entidades para venir a aconsejar, a tratar de dar toda esa luz que es necesaria, ¿verdad? Porque sí, en varias oportunidades es como que tuviéramos una puerta que estamos dejando abierta, ¿verdad? En el sentido de que nos dejamos llevar por algún sentimiento negativo, y eso es como que nos hace débiles, o como que tuviéramos un imán para que pudieran venir a perjudicarnos, a perturbarnos y hacernos caer en alguna trampa, como sucedió con este personaje que prácticamente fue el ejecutor de Josefa, ¿verdad? Si él hubiera tenido una situación de tratar de rechazar todos los malos pensamientos, tal vez no hubiera sido una situación tan difícil en la que llegó a caer. Sí, solamente sería eso. Yo les puedo comentar, y de hecho, antes de él ejecutar al patrón, se presentó un sueño a su mamá, porque estaba con ese sentimiento, es que no debo, entonces
fue cuando se le presentó y le dice en el sueño su mamá, vete a casa, deja a todos para así tú estar libre, estar tranquilo y no ejecutes una acción que te va a perjudicar y no continúes con una persona que te hace daño y tú haces daño. Vete. Entonces, debido a ese sueño tan real, dijo y pensó, voy a ir con el sacerdote para que me oriente. Pero el sacerdote no tenía la parte de la espiritualidad, sino que su mentalidad es materialista. Y cuando él le dice, ¿qué puedo hacer debido a este sueño? ¿Qué hago? No le tomes importancia, fue un sueño. O sea, algo tan importantísimo, como mencionabas, de la lucecita para no cometer ese acto, aprovechó la madre de Santiaguito para esclarecerle que se fuera. Sí, aun cuando perdiera dinero, aun cuando perdiera cualquier cosa, pero lo más importante que no infringiría en la ley del Padre. Cada segundo se están cometiendo tonterías, estupideces. ¿Qué es? Sí. Me dices si a veces es con el pensamiento y a veces es con acción. No sé qué es. Y también por omisión. Sí. Por eso nos comentan la importancia de estar atentos en todo ese tipo de acontecimientos, ¿verdad?